Aún puedo sentir el peso de los años sobre mis hombros, como si fueran cadenas que me atan a las sombras del pasado. Esta historia que contaré, la que aún me quita el sueño en las noches más oscuras, comenzó cuando mi vida estaba marcada por la búsqueda desesperada de riqueza. Durante décadas, mi existencia se enfocó en acumular fortuna, en levantarme por encima de las carencias de mi infancia, trabajé incansablemente y finalmente logré adquirir una casa que parecía una fortaleza, grande, majestuosa, un símbolo de mi éxito. La compartí con la mujer que amé, pero la felicidad que hallamos en ella se desvaneció. Cuando el cáncer se llevó a mi esposa después de una larga y dolorosa lucha. La casa, una vez llena de risas y amor, se convirtió en un mausoleo de recuerdos y ya que nunca pudimos tener hijos, quedé completamente solo. Mis ingresos mermaron debido a la enfermedad de mi esposa y las deudas se apilaron, como las sombras de un pasado que no dejaba de acosarme, mi vejez como una tormenta implacable. Me dejó sin empleo y sin esperanza. Fue entonces cuando decidí abrir las puertas de mi casa al extraño, al inquilino que cambiaría mi vida de maneras que ni en mis pesadillas más oscuras hubiera imaginado. Mi plan era simple, alquilar mi cochera, la cual era enorme, a alguien que necesitara un lugar para descansar. Un estudiante universitario quizás o alguien en busca de un refugio temporal. La cochera, con su baño privado y entrada independiente, parecía la elección perfecta. Publicité mi oferta en el periódico y pronto recibí numerosas respuestas. Sin embargo, la mayoría eran inadecuadas, personas con mascotas, individuos que intentaban regatear el precio o con actitudes que no me agradaban. Pero un día, un hombre llamó a mi puerta. Al principio, parecía normal, demasiado normal para ser real, sonreía con frecuencia. Una sonrisa perfecta que escondía algo siniestro tras ella. El extraño expresó su interés en ver la cochera. Dudé por un momento, pero no encontré razones para negarme. Después de todo, ¿cómo podía rechazar a alguien que parecía tan normal? Lo llevé hasta la cochera. Mientras lo hacía, mencionó que tenía un hijo de 8 años, un niño tranquilo que no causaría problemas. Estuve a punto de rechazar la oferta, pero entonces mencionó algo que cambió mi perspectiva. Estaría dispuesto a pagar el doble del alquiler. La posibilidad de resolver mis problemas económicos me cegó ante cualquier intuición que pudiera haber tenido. Acepté su oferta a pesar de la extraña sensación que se aferraba a mí como una sombra. El hombre y su hijo se instalaron en la cochera y la aparente normalidad dio paso a una serie de eventos que aún me persiguen. Al pasar los días me di cuenta que no había visto ni una sola vez al niño. El día en que el hombre y su hijo se mudaron, tuve que salir por asuntos urgentes. Planeé encontrarme con ellos más tarde, imaginando que vería al niño y confirmaría su existencia. Sin embargo, pasaron 3 días desde su llegada y aún no había tenido la oportunidad de verlo, a pesar de los risueños sonidos infantiles que resonaban en la cochera y las ocasiones en que el hombre parecía hablar con alguien invisible. El niño seguía siendo un misterio para mí. Mi mente se llenaba de dudas mientras observaba la rutina del hombre perfecto que ahora habitaba mi hogar. Siempre vestía de manera impecable, como si cada pliegue de su ropa estuviera cuidadosamente planchado. Su cabello siempre estaba perfectamente peinado y sus dientes, tan blancos como la luna llena, parecían anormales en su perfección. Algo no cuadraba y aunque disfrutaba de la renta generosa que pagaba, no podía ignorar la incomodidad que crecía en mi interior. Su vida parecía seguir un horario estricto. Cada día sin excepción, salía de casa a las 7 de la mañana. Me preguntaba qué tipo de trabajo podría tener para mantener ese nivel de perfección en su apariencia. Regresaba a las 8 de la noche y durante todas esas horas no parecía haber ningún tipo de sonido proveniente de la cochera. Durante los primeros días, me cuestionaba sobre el paradero del niño. ¿Estaría en la escuela o tal vez en la cochera? Me decía a mí mismo que lo vería eventualmente, pero a medida que el tiempo pasaba, la ausencia del niño se volvía cada vez más inquietante. ¿Dónde se escondía durante el día? ¿Existía realmente o era solo una creación de mi mente atormentada? A veces, durante las noches, escuchaba cómo ambos hablaban.
estaba seguro de que el hombre hablaba con alguien, pero nunca lo vi en compañía del niño. Mi imaginación, alimentada por la paranoia creciente, empezó a formar imágenes de lo que podría estar sucediendo en las profundidades de la cochera. ¿Era el niño o había algo más? Algo que mi mente no quería aceptar. No quería aceptar la verdad que se cernía sobre mi hogar, una verdad que estaba envuelta en sombras y susurros inquietantes. La presencia del hombre perfecto y el niño invisible se volvían más opresivas con cada día que pasaba. Pero una noche, mientras me sumía en un sueño profundo, la realidad y el sueño se entrelazaron de una manera que rompió las barreras de lo que podía comprender. Una mano, fría e invisible, apretó la mía con fuerza, arrancándome de mi sueño con un sobresalto. Abrí los ojos en la penumbra de mi habitación, solo para encontrarme con un silencio total que parecía llenar la casa. El silencio era tan denso que podía sentirlo en el aire, un peso invisible que oprimía mis sentidos. Pensé que tal vez aún estaba adormilado, que mi mente jugaba conmigo en ese estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Me levanté y me dirigí a la cocina en busca de agua, aún sorprendido por la ausencia de sonidos en la casa. Sin embargo, en medio de aquel silencio, algo extraordinario sucedió. Mientras bebía agua, noté un movimiento en el reflejo de una de las vitrinas de la cocina. Mi corazón dio un vuelco cuando vi la silueta de un niño asomándose tímidamente en la puerta de la cocina. La figura era tenue, pero sus contornos infantiles eran innegables. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, mientras me giraba rápidamente para enfrentarme a lo que parecía ser un niño. Pero al hacerlo, no había nada. La cocina estaba desierta, sin rastro del niño que había jurado ver en el reflejo. Salí de la cocina y recorrí el pasillo buscando cualquier indicio de su presencia. Sin embargo, el pasillo estaba vacío, envuelto en una quietud sepulcral que aumentaba la extrañeza de la situación. Mi corazón latía desbocado y mi mente intentaba encontrar explicaciones racionales para lo que acababa de suceder. Quería convencerme de que era simplemente mi imaginación, jugándome malas pasadas, pero la sensación de inquietud persistía, como una sombra que se resistía a ser ignorada. Decidí ir al baño y arrojarme agua en la cara, intentando despertar completamente de este extraño trance. Mientras lo hacía, una risa infantil resonó en el silencio de la casa, seguida de rápidos pasos que parecían alejarse. Mi corazón se aceleró aún más y la idea de que algo más estaba en mi hogar se apoderó de mis pensamientos. Salí del baño y escuché atentamente. Fue entonces cuando, en medio del silencio, percibí el sonido de la puerta principal abrirse de golpe, seguido de un estruendoso portazo que resonó en toda la casa. Mis pies se movieron por instinto, guiándome hacia la fuente del sonido. Cuando llegué al pasillo, la puerta estaba cerrada, pero el eco del cierre brusco aún resonaba en el aire. La oscuridad de la noche se filtraba por las ventanas, acentuando la quietud de la casa. Me quedé ahí, parado en el pasillo, con la sensación de que algo más había ocurrido, algo que escapaba a mi comprensión. Las horas siguientes se desvanecieron en la incertidumbre y aunque intenté volver a la cama, la sombra de la experiencia persistió en mi mente. Cada rincón de la casa parecía contener un misterio y cada sombra una historia sin contar. La noche que siguió a aquel extraño episodio, por fortuna, pude conciliar algo de sueño. Aunque mis sueños estuvieron plagados de sombras y susurros, el agotamiento finalmente me venció y me sumí en un sueño inquieto. Sin embargo, al despertar, la sensación de incomodidad persistió, como si las sombras de la noche anterior se hubieran arrastrado hasta mi realidad despierta. Decidí enfrentar la nueva jornada con determinación, como si la luz del día pudiera disipar las inquietantes sombras que se cernían sobre mi hogar. Mientras limpiaba la casa, tratando de restaurar un poco de normalidad en mi vida, algo atrajo mi atención de manera inesperada. Al doblar una esquina de la sala, mi mirada se posó en la alfombra que cubría el suelo. Para mi sorpresa, noté pequeñas huellas, como si un niño hubiera estado descalzo sobre ella. Las huellas eran diminutas, pero no había duda de su presencia. Mi mente se debatía entre la incredulidad y el asombro. ¿Cómo era posible que hubiera huellas de un niño en mi casa? No había niños,
al menos no en mi conocimiento, y mucho menos podía explicar su presencia en mi hogar. La realidad se volvía cada vez más extraña y mi mente se esforzaba por encontrar una explicación lógica. Fue entonces cuando mi pensamiento se dirigió hacia el hombre y su hijo que ahora compartían mi espacio vital. ¿Podría ser que aquel niño hubiera irrumpido en mi hogar? La idea me estremeció y mi mente comenzó a maquinar explicaciones más allá de lo racional. Quizás el niño había encontrado una manera de abrir la puerta durante la noche, dejando tras de sí esas diminutas huellas. Sin embargo, al reflexionar, me di cuenta de que la puerta que conectaba mi casa con la cochera estaba cerrada con llave, sellada por mí mismo. Aquello no tenía sentido. ¿Cómo podría un niño entrar a mi casa si la puerta que daba acceso estaba cerrada con llave? La lógica de los eventos de la noche anterior se desmoronaba frente a mí, dejándome en un estado de confusión y paranoia crecientes. Pasé horas tratando de descifrar el enigma de las huellas en la alfombra y las extrañas incidencias de la noche anterior. Mi hogar, que solía ser mi refugio, se había convertido en un rompecabezas retorcido con piezas que no encajaban. Fue entonces cuando, atrapado en una maraña de pensamientos caóticos, decidí enfrentar la verdad de una vez por todas. Decidí confrontar al hombre y al niño, buscar respuestas que pudieran arrojar luz sobre los misterios que habían tomado posesión de mi hogar. Mi decisión estaba impulsada por una mezcla de desesperación y coraje, y mientras me preparaba para este enfrentamiento, mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Con la firme decisión de encontrar respuestas, me dirigí hacia aquel hombre, que hasta ese momento había sido mi inquietante inquilino. Golpeé la puerta con un nerviosismo palpable, esperando que mis preguntas pudieran finalmente arrojar luz sobre los misterios que envolvían mi hogar. Apenas unos minutos después, el hombre abrió la puerta y mi mirada se encontró con la suya. Me enfrenté a él con la intención de plantear todas mis dudas y preocupaciones. Sin embargo, su respuesta no fue la que esperaba. El hombre me miró con una expresión casi complaciente, como si hubiera anticipado mi llegada y estuviera listo para lo que vendría. Durante nuestra conversación, el hombre permaneció en silencio, escuchando cada una de mis palabras con una calma inusual. Mis preguntas, alimentadas por la paranoia y el desconcierto, quedaron suspendidas en el aire, esperando una respuesta que parecía esquivar la realidad. Finalmente, cuando terminé de expresar todo lo que pesaba en mi mente, el hombre decidió llamar a su hijo. La idea de finalmente ver al niño después de tanto me llenó de una mezcla de ansias y temor. El niño salió apresuradamente, como si hubiera estado esperando el momento justo para hacer su entrada. Mi mirada se posó en él y una sensación de extrañeza y familiaridad se apoderó de mí. A pesar de su aspecto pálido y su aparente normalidad, algo en él me resultaba inquietantemente conocido. Comparado con su padre, el niño parecía un tanto menos normal. Si eso era posible, no podía explicar completamente el sentimiento, pero era como si el niño hubiera hecho un esfuerzo consciente por parecer humano, un esfuerzo que no terminaba de convencerme por completo. Sus ojos, de un tono que parecía más intenso en contraste con su palidez, me miraron con una expresión que no podía descifrar por completo. Aquel encuentro, lejos de aclarar las sombras que oscurecían mi vida, solo parecía arrojar más preguntas al aire. El hombre y su hijo, en la puerta de la cochera, permanecieron en silencio, como si esperaran a que yo tomara la iniciativa. Me encontré parado frente a ellos, sintiendo que la verdad se escondía en algún rincón inexplorado de sus miradas inexpresivas. La mirada incómoda de aquel hombre y su hijo finalmente se volvió insoportable, como un silencio cargado de significados no expresados que resonaba en mi mente. No encontré las respuestas que buscaba en sus ojos inexpresivos y decidí dar un paso atrás. Me retiré de su puerta, dejando que el enigma que me envolvía siguiera oculto en las sombras. Regresé a mi casa con la mente llena de pensamientos, especialmente sobre el niño que de alguna manera sentía que conocía de alguna parte. Aquella familiaridad inquietante persistía y mientras la tarde se desvanecía en la noche, me encontré incapaz de sacudirme la sensación de que algo extraño y perturbador se cernía sobre mi vida. Esa noche, mientras yacía en mi cama,
El rostro del niño se imponía en mi mente cada vez que cerraba los ojos, su presencia se manifestaba de manera vívida en mis pensamientos, como si tratara de comunicarse conmigo desde algún rincón oscuro de la existencia. El insomnio se apoderó de mí, dejándome atrapado en un torbellino de pensamientos perturbadores. La mañana siguiente llegó con la luz del día, pero la incomodidad persistía. Observé desde mi ventana cómo el hombre salía de su casa, dirigiéndose una vez más a su trabajo con una rutina que parecía inmutable. Decidí aprovechar este momento para ocuparme de mis quehaceres diarios y al sacar la basura, una sorpresa inesperada se reveló ante mis ojos. El niño, el mismo que había capturado mi atención con sus extraños movimientos, se dirigía a la parte trasera de la casa. Intrigado, decidí seguirlo, manteniéndome a una distancia prudente. Lo vi mirar con detenimiento un periódico antes de ponerlo en el suelo y con movimientos torpes, tomar una roca del suelo para intentar lanzarla. Parecía un juego fingido, una actuación de movimientos rígidos que no lograba convencer. En un momento, el niño notó la presencia de personas que se acercaban, lo que lo llevó a regresar rápidamente dejando el periódico en el suelo. Me acerqué con cautela y recogí el periódico. Al despegarlo, la realidad se estrelló contra mí como una ola helada. La imagen en blanco y negro de un niño desaparecido ocupaba la página del periódico. No podía creer lo que veían mis ojos. El niño en la foto era el mismo niño que ahora estaba ahí, pero lo peor estaba por venir. La noticia que acompañaba la foto contaba la trágica historia de un niño que en circunstancias espantosas había sido localizado. El impacto fue abrumador, el niño estaba muerto. Mi mente se negaba a aceptar la cruda realidad, pero las pruebas eran incontestables. Me quedé parado ahí, sosteniendo el periódico como si fuera una verdad que preferiría no haber descubierto. Las preguntas se agolparon en mi mente y la realidad de la situación se me escapaba entre los dedos. ¿Quién era ese niño? O más bien, ¿quiénes eran aquellas personas que vivían en mi cochera? Pasaron 2 días desde la revelación impactante y mi mente seguía atrapada en una espiral de desconcierto y temor. No sabía qué hacer con la verdad que se me había revelado, la imagen del periódico, con la foto del niño desaparecido que ahora se encontraba a unos pocos metros de mí, aún siendo un niño. La idea de llamar a la policía rondaba mis pensamientos, pero cada vez que consideraba esa opción, el escepticismo se apoderaba de mí. ¿Cómo podría explicar una situación tan sobrenatural y espeluznante? Sabía que la realidad de mi experiencia era tan extraordinaria, que las autoridades no podrían tomarla en serio. El punto culminante llegó en una tarde tranquila. Al asomarme por la ventana, noté al niño sentado en la banqueta, observando con atención a los niños que jugaban en la calle. Su actitud no era la de un espectador común, no mostraba interés en participar, solo observaba con ojos que parecían buscar algo más allá de la simple diversión infantil. Con cautela, me acerqué para obtener una visión más clara de lo que estaba ocurriendo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, algo desconcertante se reveló ante mis ojos y oídos. El niño en su silencioso rincón de la banqueta parecía estar repitiendo las frases de los niños que jugaban, imitando sus tonos de voz con una precisión espeluznante. No pude evitar un sonido de sorpresa que rompió el silencio de la tarde. El niño, al darse cuenta de mi presencia, volvió su mirada hacia mí con una expresión que no podía descifrar y en un instante, decidí retroceder hacia mi casa, sumido en una mezcla de asombro y perturbación. No volvió a salir por el resto del día y una tensión flotó en el aire, marcando la extraña conexión que compartíamos. Al día siguiente, cuando salí de mi casa, me encontré con la sorpresa de que mis inquilinos se habían ido. No escuché cuando lo hicieron, pero la evidencia de su partida estaba en la ausencia que dejaron detrás. Al revisar el espacio vacío que una vez ocuparon, mi atención se centró en un periódico olvidado en el suelo. Al desplegar el periódico, la imagen de un hombre desaparecido me dejó sin aliento. El hombre en la foto era idéntico al inquilino con el que había compartido mi hogar durante ese tiempo. El shock se apoderó de mí, al comprender que las sombras que habían poblado mi vida eran más oscuras de lo que jamás habría imaginado.
No tenía respuestas claras, pero estaba seguro de una cosa: aquellos que habitaron mi cochera, el niño y el hombre, no eran seres humanos en el sentido convencional, eran entidades más allá de mi comprensión. El misterio que envolvía mi hogar se volvía más intrincado y aterrador con cada revelación. Mis noches ya no estarían llenas solo de sombras, sino también de la certeza de que había compartido mi espacio vital con seres cuya naturaleza escapaba a toda lógica humana, y mientras el desconcierto se mezclaba con el temor, mi vida se convirtió en un relato surrealista, donde lo inexplicable se manifestaba en cada rincón, dejándome con la angustiosa sensación de que los límites entre lo real y lo sobrenatural se habían desvanecido por completo. Relato anónimo.